8 de la mañana con 37 minutos. Estamos de vuelta aquí en Ampliación de Noticias para revisar lo que se ha decidido, lo que se ha hecho en la Comisión de Constitución y luego en el Congreso de la República, ¿no? La reforma constitucional respecto a la inmunidad parlamentaria, que en realidad modifica la inmunidad de los congresistas. No están protegidos por delitos comunes, nunca debió serlo, pero tienen ahora, en términos sencillos, Fernando, no se les puede procesar por su opinión ni voto, así era, ahora tampoco por ninguna otra acción que desarrollen como congresistas de la República. Es decir, habrían ampliado su cobertura y más bien se la han quitado a presidentes, ministros y otros altos funcionarios del Estado. Vamos a conversar sobre este tema con Fernando Atuesta Soldevilla, exintegrante del Consejo Consultivo de esa Comisión de Constitución. Buenos días, señor Tuesta, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ricardo? Fernando, buenos días. Buenos días. Bueno, hay una evaluación crítica respecto a lo decidido en esa Comisión de Constitución y hasta algunos congresistas consideran que se reaccionó bruscamente y precipitadamente ante lo que consideraron ellos también un ataque del Ejecutivo respecto a esta figura de la inmunidad parlamentaria. En todo caso, mi renuncia iba más allá de lo sucedido el domingo, el fin de semana pasado. Es en realidad una evaluación sobre cómo se está llevando adelante la reforma política y donde el tema de la inmunidad es solo un tema entre muchos. Es más, hay algunos otros casos, yo diría, mucho más graves que pueda incidir sobre todo de cara a las elecciones del 2021 en consecuencia de la representación que de ahí nazca. Entonces, efectivamente, claro, el tema de la inmunidad adquirido de los ribetes mayores, por cómo se desarrolló el debate y la aprobación de este tema y las consecuencias también, obviamente, que eso va a conllevar, pero estoy casi seguro de que esto se va a revertir. El tema es que revertir la situación lleva a tener en manos entonces el articulado actual de la Constitución, que era justamente lo que se quería modificar, ¿no? Es decir, tanto recorrer para volver en círculo. Estamos en el mismo partidor. Nos ha dicho que los problemas para tener un marco normativo adecuado de las elecciones del próximo año van mucho más allá que lo de la inmunidad. ¿Puede decirnos cuáles les parecen a usted los puntos más graves que están en juego todavía? Varios. El tema del voto preferencial, que estuvo asociado en la discusión al tema de paridad de alternancia, pero tiene vida propia. Digamos, el voto preferencial erosiona en general la representación y este es de alguna manera lo que se denomina, digamos, en la terminología de los sistemas electorales, el corazón del sistema electoral. Y eso había que modificarlo de raíz. Esto no está siendo así. El tema del financiamiento, el Congreso anterior solo se preocupó de desarrollar la figura penal porque ya se había aprobado el referéndum, pero no todos los artículos que se presentaron, que son fundamentales. Y entonces, tomo estos dos temas porque a su vez están interrelacionados. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se pueda supervisar los gastos y los ingresos de cada candidato, y no como agrupación, porque existe el voto preferencial justamente, y porque la legislación anterior otorgaba o hacía también al candidato como sujeto de la supervisión de los fondos. Esto parece contradictorio, pero no lo es. Lo que quiero decir, que en pocas palabras, es que se hace casi imposible supervisar los fondos. Entonces tomé estos dos temas, Fernando, porque entonces un paso atrás. ¿Y cuál es el paso atrás? Nuestra propuesta no era un listado de lavandería. Nuestra propuesta partía de un diagnóstico general de la política, en donde ubicamos algunos núcleos sustantivos y de allí derivaban medidas que a su vez terminaron en proyectos de ley que tenían interrelación entre todos, de tal manera que nosotros proponíamos un debate y una discusión integral y señalamos una hoja de ruta. Todo eso ha sido desbaratado
incluso no creo tanto conscientemente, sino la forma equivocada en cómo se lleva adelante la discusión. No se entiende. Y por más que hemos dicho, y también repiten ellos, tanto este Congreso como el anterior, que esto es un debate de una reforma integral, no se toma. Acá las partes, la suma de las partes no llegan al resultado que nosotros queríamos, que es realmente una modificación que tenga sentido de cara al bicentenario. Y eso es altamente preocupante. Altamente preocupante porque no hay nada que nos indique que de cara al bicentenario hasta el día de hoy pueda modificarse sustantivamente la forma y la calidad de la representación. No puede ser por orden divino ni por la naturaleza. Parece que nos encaminamos, digo parece, y ojalá me equivoque, ojalá que se redireccione, en un sentido en donde estemos en el 2021 votando y luego eligiendo por lo menos algo mejor de lo que tenemos, ¿no? Redireccionar, estoy utilizando este término todavía, digamos, de una manera conservador, pero redireccionar. No podemos seguir viviendo en política como estamos. Peor aún, la combinación de crisis política con crisis económica solo la encontramos en los 80, 90. No podemos regresar a esa situación en donde hizo mucho daño al país, y creo que ese es algo que de alguna manera también nuestra renuncia quiere llamar la atención. Claro. Sí, antes de que nos venza el tiempo y que Ricardo nos pida ir a la pausa, quería preguntarle sobre otros detalles institucionales, porque hay que cambiar en las semanas y meses que vienen a las autoridades tanto de OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo ven encaminado ese proceso, señor Tuesta? Bueno, van a cambiar 6 de 7 autoridades de los organismos electorales, 4 de 5 del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, el jefe de RENIEC. Estos dos últimos llevados adelante por un concurso público por la Junta Nacional de Justicia. Se está llevando adelante este proceso, yo creo, sin contratiempo. Han quedado 2 candidatos en OMPE, 11 de RENIEC, y se espera que hacia fines de agosto estén juramentando las nuevas autoridades. Ojalá que se decida bien. Hasta ahora, repito, que el concurso ha estado, digamos, sin contratiempo. Ahora falta la segunda parte, que es la presentación de planes de trabajo y la entrevista personal. Y ojalá que quien asuma las riendas de estas dos instituciones sea una persona no solamente con calidades personales, sino conocimiento del campo en donde van a asumir la dirección de esas instituciones, porque quienes ocupen esos cargos tienen que hacerlo casi, digamos, a la carrera, porque ya estamos como convocadas las elecciones, ¿no? Sí, le pedimos, señor Tuesta, que nos espere un momentito, hay un par de preguntas. Forma política en el Perú, y que fuera hasta su renuncia miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso. Nos ha explicado sus puntos de vista sobre temas de fondo que son objeto de un debate sobre reforma, y también sobre algunos aspectos institucionales. Ahora quería preguntarle yo sobre unos aspectos técnicos que, por menores que puedan ser, despiertan mucha curiosidad. Algunos están proponiendo que la elección se lleve a cabo en 2 días sucesivos para evitar aglomeraciones negativas, naturalmente, por razones de salud, y otros que se amplíe el horario para que el acto electoral comience 1 hora antes de lo previsto y termine 2 horas después. ¿Qué piensa usted sobre estas propuestas? Fernando, esto lo colocamos ya en una columna del Diario del Comercio hace como 3 meses. Formo parte de redes internacionales que están observando elecciones con coronavirus en diversas partes de la región y del mundo. Y una de las cosas que se discute, y justamente en esa columna proponía, era discutir la posibilidad efectivamente de que las elecciones se realicen en 2 días. Históricamente, además, en el Perú se han hecho ya elecciones, pero eran otros tiempos, ¿no? En más de un día. Esto es muy bueno porque puedes dividir entonces los 25 millones, digamos, en 50-50. Tiene, sin embargo, un problema, y eso habría que discutirlo. Una vez que se termina la jornada, ¿qué haces con los votos? ¿Los escrutas
o no los escrutas. Si los guardas, ¿quién lo va a resguardar? Porque todo el proceso electoral está acompañado por representantes de los partidos, salvo que se lacre. Pero hay que acordarse también que los miembros de mesa no es que tengan grandes conocimientos y no por capacidades, sino porque son sorteados, ¿no? Bueno, pero eso se podría discutir. Lo otro es ampliar las horas de votación. Puede ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con lo cual agregas 2 horas, o de 8 a 6, en otros países es así. Pero también podrías distribuir, digamos, por orden alfabético de apellido, para dividir, digamos, como grupos de edad a lo largo del tiempo. Eso requiere, Fernando, sin embargo, un trabajo mucho más fino de planeamiento y de ejecución, porque no es fácil, no es fácil. Y además, si estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo para ingresar a un banco, a un establecimiento comercial, hay una cola larga en la calle, ¿ustedes se imaginan lo que eso puede significar en un local de votación? ¿No? Es complicado, pero claro, si es que además, a esas alturas de la fecha de la elección, no se ha combatido, digamos, adecuadamente el coronavirus, la verdad la gente puede ausentarse así paguen multa. Una persona puede razonar de esta manera: yo no me voy a ir a colocar en un evento de alto riesgo a costa de mi salud y de mi familia, y por lo tanto así pagaré una multa. Por lo tanto, acá hay una discusión, digo, a nivel internacional. República Dominicana ha tenido la semana pasada elecciones, y en septiembre lo tiene Bolivia y Estados Unidos en noviembre. Hay que observar, hay que estar muy atento, porque todo esto forma parte de un paquete, nuevamente, sobre el tema del paquete. Y tomo tu pregunta, Fernando, porque acá la Comisión de Constitución está actuando, no creo, coherentemente, porque atribuye un éxito haber suspendido las primarias, cosa que nunca les gustó, con aplausos y todo en el sentido simbólico, pero resulta que sus elecciones internas, donde dicen ellos que tienen 1,5 millones de militantes, la quieren hacer presencial. Y esto en el cronograma estaba antes de las primarias. Entonces, la pandemia parece más un pretexto que la verdadera intención de llevar adelante procesos electorales: 1, participativo; 2, con seguridad; y 3, con reforma, que son los 3 elementos que personalmente he estado insistiendo a lo largo de estos meses sobre el tema de las elecciones del 2021. Señor Tuesta, permítame por favor plantearle otro tema que es en realidad enojoso para usted. Dentro de semanas se ha hecho público... Ricardo, sobre eso no voy a responder. Son en las vías adecuadas donde esto se va a ver, ¿no? Sobre este tema no, y como se le convocó para discutir sobre el asunto de elecciones, no voy a tocar este tema, Ricardo. Te agradezco mucho. Le respetamos su decisión. El respeto mutuo que nos tenemos, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Era mi función como periodista, sin embargo, no, señor Tuesta. Sin duda. No, pero es que si uno ve el origen de todo esto, se sabe que es una patraña de la manera más vil, y por eso no quiero que entonces extienda más. Respetamos su posición. Y le agradecemos más bien la participación aquí en Ampliación de Noticias de RPP, como siempre. Muy buenos días. Gracias a ti.